Arte de bien morir, capítulo 14. Del precepto 14 del arte de bien morir, que es el sacramento del orden. Restan por tocar dos sacramentos, que son del orden y matrimonio. El primero pertenece a los eclesiásticos y el segundo a los seglares, y según nuestra brevedad, tocaremos en este y en el segundo capítulo lo que pertenece a ambos, no todo, sino aquello que es necesario saber y practicar para vivir y morir bien, que es el blanco de este libro, empezando por el primero en el presente capítulo. Lo primero, pues, conviene saber que las órdenes son 7, 4 menores y 3 mayores, de las cuales el supremo del sacerdocio se dividió en dos, que son los obispos, a quien llaman mayores, y el de los presbíteros, a quien llaman menores, respecto de los obispos, a todas las cuales precede la primera tonsura o corona, que es como la puerta de los demás, por el cual se constituyen en clérigos, y porque las obligaciones que les corren a los clérigos, por razón de su estado para vivir como deben, en primer lugar, hablan con los que están constituidos en órdenes menores o mayores, y especialmente con los obispos y presbíteros. Me contentaré de tocar lo que deben hacer los clérigos según su estado, para que cada cual tome aquello que le pareciere según en el que se hallare. Dos cosas se ofrecen explicar del estado clerical. La primera, los ritos y ceremonias con que son ordenados clérigos. La segunda, el oficio para que se ordenan. En cuanto a lo primero, la ceremonia con que los seglares son constituidos y ordenados clérigos, como consta del pontifical romano, es cortarle los cabellos de la cabeza, con que los amonesta a cortar los pensamientos significados por ellos, de todas las cosas terrenas, así honras como riquezas, deleites, pretensiones, ganancias y negocios seglares, y colocarlos en Dios, aspirando y pretendiendo lo eterno y celestial solamente, como gente dedicada a Dios, y juntamente les manda repetir aquel verso del Salmo 15. Dios es la parte de mi heredad y de mi cáliz, tú eres quien me restituye mi heredad a mí. Dando a entender esto, que ni ha de tener más hacienda, ni más cuidados, ni más pretensión que a Dios y su gloria y servicio, en quien han de tener puesta toda su confianza. Luego, manda el obispo traer una sobrepelliz blanca, y se la viste diciendo aquello de San Pablo a los de Efeso: Vístate el Señor del nuevo hombre, que fue criado según Dios en justicia y santidad de verdad, en que tácitamente le amonesta la pureza de alma que debe tener, y la santidad de vida en que debe resplandecer en los ojos de todos, desnudándose de las costumbres de Adán, y vistiéndose de las de Cristo. No le imponen oficio particular al que ordenan de clérigo, pero el suyo es servir al sacerdote en todo lo tocante a su santo ministerio, cuando le ejercita ordinaria y privadamente. Oído esto, consideremos ahora, por una parte, la eminencia de santidad que pide Dios nuestro Señor a un clérigo de prima tonsura, en el más ínfimo grado del estado eclesiástico, y cuánta pedirá a los de grado superior, como son los acólitos, diáconos, subdiáconos, sacerdotes y obispos. Por otra parte, miremos con atención la vida que hoy hacen comúnmente y veamos cuántos son los que cumplen con su obligación. Y por esta cuenta sacaremos en limpio los que aprenden el arte de bien vivir y pueden tener esperanza de saber morir bien. El corazón palpita en el pecho, los cabellos se erizan en la cabeza, la sangre se hiela en las venas al pensar esto, pues a duras penas se halla en muchos sacerdotes la perfección que se pide a un simple clérigo, porque si le mandan cortar todos los cuidados de los bienes temporales, así honras como riquezas, de que cuidan los seglares, y poner todos sus pensamientos en Dios Señor nuestro, ¿cuántos se hallan de los presbíteros que hagan esto como deben?
Y si le mandan al clérigo de prima tonsura el día que le abren la corona, no tener más heredad ni posesión que a Dios, Señor nuestro, de suerte que sea toda la parte de su herencia, y por consiguiente el todo, de Dios nuestro Señor, que esto significan las palabras que dice cuando se ordena, aludiendo a las suertes antiguas cuando repartieron en partes la tierra de promisión, y a los levitas, que eran los eclesiásticos de aquel tiempo, no les repartieron parte, porque quiso ser Dios la suya. Con más razón, quiere ser ahora la de los sacerdotes, y que no tengan otra herencia ni la esperen en el mundo, sino a Él y su cáliz, porque éste sirve para deliciar el paladar, y así el sentido entero de estas palabras será que Dios ha de ser todo su gusto, todas sus delicias, todas sus riquezas, dando de mano a todo cuanto el mundo adora, por entregarse de corazón a su Dios, que ha de ser toda su confianza y esperanza, y todo su bien. Y porque no se puede poseer en la tierra, añade aquellas palabras: Tú eres quien me restituye mi heredad, esto es, la que dejé de bienes terrenos como sirvientes celestiales y divinos, como eterno galardón, porque lo que los clérigos dejan por Dios y dan por su amor a los pobres, Él se lo conserva, no en bienes y riquezas corruptibles, sino en celestiales y eternos. Porque no se oponga alguno a esta nuestra explicación, pareciéndole torcida o no verdadera, traeré de ello dos testigos mayores de toda excepción, que son San Jerónimo y San Bernardo, de los cuales el primero escribiendo a Nepociano de la vida de los clérigos dice así: El clérigo que sirve a la Iglesia de Cristo conozca y declare lo que significa su propio nombre, y procure con todas sus fuerzas que convenga su vida con su nombre, y sea lo que dice, porque si clérigo en griego es lo mismo que en latín sors y en romance suerte, sin duda les dieron este nombre porque ha de ser Dios su suerte, y ellos suerte de Dios, esto es, Dios su parte y su heredad, y ellos parte y heredad de Dios, y el que es parte de Dios y Dios parte suya, se debe portar de tal suerte que Dios sea su posesión, y él posesión de Dios, y pueda decir con el profeta: Dios es mi parte de suerte que no posea otra cosa sino a él, porque si tuviere otras posesiones fuera de Dios, no podrá él ser la suya. Pongo por ejemplo, si tuviere oro, plata, posesiones y raíces, rico me gane y preciosas alhajas, porque con estas riquezas terrenas no se dignará Dios de ser posesión y parte suya, entrando con ellas a la parte en el amor de su corazón. Fin de la cita. Hasta aquí San Jerónimo en aquella epístola, la cual ruego a los clérigos que lean y vean en aquella alteza de vida y la perfección de costumbres que pide el glorioso doctor a todos los que profesan este celestial estado. Pero oigamos ahora a San Bernardo, el cual no solamente aprueba la sentencia de San Jerónimo, sino lo que es más, usa de sus propias palabras muchas veces, aunque no las nombra por suyas, hablando pues en las declamaciones y llegando a la que se hace sobre aquellas palabras de San Pedro, que dijo a Cristo: He aquí que dejamos todas las cosas y os seguimos. Y dice así: El clérigo que tuviere parte en la tierra, no tendrá parte en el cielo. Si el clérigo tuviera alguna cosa fuera de Dios, nuestro Señor, no será Dios parte suya. Fin de la cita. Y poco más abajo, declarando lo que podrá un clérigo reservar para sí de los beneficios eclesiásticos, dice: No dar a los pobres la hacienda que es de los pobres, ejecutoria trae de especie de sacrilegio. En la verdad, todo lo que los ministros eclesiásticos usurpan para sí de las rentas de la iglesia, fuera de la comida y el vestido, es hurto que se comete con pecado sacrílego contra el patrimonio de los pobres. Fin de la cita. Esto enseña San Bernardo, confirmando la doctrina de San Jerónimo que toda es verdadera y perfecta. En cuanto a la sobrepelliz,
Ya dijimos que significaba la pureza del alma y la santidad de vida que deben hacer los clérigos, a imitación de Cristo Señor nuestro, cuyas costumbres les mandan que se vistan desnudándose de las del viejo Adán, porque se ha de persuadir el clérigo que el día que le abren la corona y le incorporan en la iglesia como miembro suyo, le corre obligación no solamente de cortar los cuidados y pensamientos de las riquezas y honores mundanos, y levantar todos los deseos al cielo, como está dicho, sino que fuera de esto ha de ser santo y puro, y resplandecer como un sol en el cielo de la iglesia para ejemplo de todos. En cuanto al oficio de los clérigos, que es la otra parte que propusimos, ya se sabe que es asistir al altar y servir a los sacerdotes con pureza angélica, cuando ofrecen el tremendo e incruento sacrificio de la misa, a la cual ha de asistir con suma devoción, atención y reverencia, como quien está en la presencia de Dios. Y si he de decir lo que siento, siento que hay muchos píos y devotos clérigos, pero no veo muchos que asistan y sirvan a las misas como deben, sino con tanta inmodestia y libertad, mirando livianamente a una y otra parte, como si no estuvieran delante de Dios, ni se ocuparan de su servicio, sino en otra cualquier obra secular. Y sospecho que esta culpa, no poco grave, no nace de solo el ministro, sino también del sacerdote en ella, porque a veces dicen misa a algunos clérigos tan aprisa, tan atropelladamente y tan sin devoción ni atención, que no parece saben lo que hacen, a los cuales no quiero hablar yo, sino que oigan a San Crisóstomo, que tratando el modo con que ha de celebrar y asistir el sacerdote en el altar, dice así: en aquel tiempo y sazón en que el sacerdote dice misa y ofrece el santo sacrificio, le asisten los ángeles, y todos los coros de las potestades celestiales claman y alaban al Altísimo. Y así, el altar, como el templo y capilla en que se ofrece, está lleno de ángeles y de coros de serafines que bajan del cielo a reverenciar a aquel divino Señor. Vean los sacerdotes con cuánta reverencia deben llegarse a ofrecerle y recibirle en lo íntimo de sus corazones. Fin de la cita. Esto dice San Crisóstomo, y cuando el testigo no fuera tan abonado, no era difícil de creer por la soberbia y majestad del Señor que allí se le ofrece. Pero si quiere más testigos, oigan a San Gregorio, que en el cuarto libro de los diálogos dice: ¿quién de los fieles puede dudar que a la voz del sacerdote se abren los cielos y que bajan a la tierra los coros de los ángeles, juntándose lo terreno con lo celestial y haciéndose de lo invisible una junta y hermandad en honor de este Señor? Fin de la cita. Hasta aquí San Gregorio. Carguemos ahora un poco el peso de la consideración sobre lo que deben hacer los clérigos y sacerdotes y lo que hoy experimentamos. ¿Cómo se puede creer que si consideraran con atención, así el ministro como el sacerdote, estas cosas, llegaran al altar sin reparar en lo que hacen y con tan poca reverencia y temor que hoy llegan? Verdaderamente, es cosa lamentable ver lo que pasa en los hombres, cotejando lo que deben hacer y hacen los ángeles, y fuera cosa de suma admiración. Si Dios nos abriera los ojos, ver el altar cuando el sacerdote dice misa, cercado por todas partes de coros de serafines, querubines y potestades, temblando de puro respeto y reverencia, exclamando de pura admiración de ver un Dios tan grande encerrado y encubierto en accidentes de pan, ofrecerse en sacrificio en manos de un hombre mortal, y al mismo sacerdote, que le ofrece y toca y recibe inmediatamente en su propio pecho, en medio de tanto fuego y espíritus tan atentos, tan helado y divertido, tan indevoto y presuroso, que ninguna cosa más procura que abreviar y acabar, atropellando las ceremonias y comiéndose las palabras, sin entender ni atender a lo que dice, y el acólito riendo,
y triscando con los presentes, como si estuviera en algún entretenimiento secular. Horror es decirlo, y temblor causa en pensarlo, y miedo acordarse de ello, y es uno de los mayores abusos y más perjudiciales que se pudieron introducir en la Iglesia, con que Dios es ofendido y despreciado, y se da ocasión a los herejes de mofar de las ceremonias y sacrificios de la Iglesia. La conclusión, pues, de todo lo dicho, sea lo que exhorto y amonesto a todos los clérigos, así de mayores como de menores órdenes, que vistas todas las cosas y las obligaciones que penden de la sobrepelliz que les dan y la tonsura, cuando los ordenan, que mueran al mundo y vivan a Dios solo, que no afecten tener grande copia de los bienes temporales, guarden la inocencia de vida y la pureza de sus almas, traten las cosas divinas con la religión y decencia que tienen obligación, y procuren que todos los reverencien, que haciendo esto honrarán a Dios, enriquecerán a sus almas de muchos merecimientos, edificarán a sus prójimos, e ilustrarán la Iglesia con el resplandor de sus virtudes, y en la hora de su muerte alcanzarán la corona que Dios les tiene preparada en el cielo. Hasta aquí este capítulo. Que Dios te bendiga.